Muy buenas tardes, ya un minuto después de las 12. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa de nuestro canal de YouTube y Spotify, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión trataremos de presentar ante ustedes un conjunto de reflexiones dirigidas hacia las ideas que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI se han propalado, difundido, discutido, valorado y analizado en torno a la cuestión de la democracia o las democracias en América Latina. No quiero, sin embargo, como cada semana hacemos, pues el compromiso es irrenunciable, recordar a ustedes que tenemos una vez más, un mes más, una semana más, un año más del suceso aún no aclarado de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla de Guerrero, y que hasta este momento lo único que se ha precisado explícitamente es que la mentira histórica que presentó el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Caram, quien ya se había cansado y ahora lo tienen detenido, por lo menos por ese hecho, entre otros, pero hasta la fecha no se sabe nada de dónde se encuentran los restos de los 43 jóvenes, o dos que ya se han precisado. Tampoco se ha mostrado quiénes son los responsables histórica, ética y políticamente de ese suceso que ha sido considerado en el último informe del subsecretario encargado de ello, de que es una mentira histórica la que presentaron en su momento y que la verdad en realidad fue un crimen de Estado, término que se utilizó, y que también participó el Ejército Federal Mexicano y diversas autoridades desde el gobierno del estado de Guerrero. Ángel Aguirre Rivero era entonces el gobernador. Los presidentes municipales de Iguala de la Independencia, de Cocula, naturalmente de Huitzuco, de los Figueroa, y policías municipales. Se dijo explícitamente que fueron ejecutados, se habla de una ejecución. Sin embargo, no se dice quién los ejecutó y hasta la fecha no se demuestra dónde están los cuerpos o los restos de los supuestos ejecutados. La verdad sigue pendiendo como deuda histórica del gobierno en turno, porque fue un crimen de Estado, no solo del gobierno que en ese entonces administraba el infierno que padecemos, al decir del poeta Javier Cecilia Sardain, a quien le mandamos un fraterno saludo y abrazo. Tampoco, más allá de algunas detenciones y 28 órdenes de aprehensión, se tienen responsables directos del supuesto acto confusional de fuerzas y alianzas
entre estructuras de gobierno y cárteles del narcotráfico, que pomposamente o eufemísticamente ahora se les dice crimen organizado. Y el crimen que está organizado puede estar organizado dentro del Estado o del gobierno y fuera de él, aunque Estado y gobierno no sean lo mismo. Por lo tanto, la justicia y la verdad siguen siendo deuda histórica, pese a haberse aclarado algunas cuestiones coyunturales, más que históricas y de condiciones que hicieron posible ese hecho. Tampoco porque no puede reducirse a ese crimen de Estado, crimen de lesa humanidad, la epidemia estructural que padecemos desde antes de la epidemia y pandemia de COVID, que es la de la violencia estructural, que en nuestra democracia tiene una alta tasa de mortalidad y letalidad. Más de 100,000 muertos reconocidos como consecuencia de la violencia. En consecuencia, otros tantos 100 o más de 1,000 familias afectadas por ello. Desplazamientos, migraciones. Y tampoco las condiciones que hacen posible esa violencia estructural. El problema no solo es la desaparición forzada de los 43 jóvenes y otros tantos cientos de miles de desaparecidos que existen en el país, por lo menos 100,000 desaparecidos. Y la existencia de fosas clandestinas que han hecho un cementerio de muchas regiones en nuestro país. Es decir, lamentablemente, no solo son los 43 jóvenes, sino es una larga estela de violencia estructural que tiene una alta letalidad y que como epidemia antecede a la del COVID y muy probablemente, muy a pesar de nuestros deseos, le sobrevive. Porque la democracia en México o en otras regiones de América Latina no asegura la desaparición, la extinción o la eliminación de las condiciones que hacen posible este fenómeno. Por ello es que queríamos tocar el asunto de las democracias o la democracia en América Latina. Por lo menos voy a partir como punto de avanzada una breve narrativa de algunos sucesos trascendentes en nuestra historia nacional y regional. Recordemos que por lo menos entre 1910 y 1917, según se dice, en la mayoría de libros de nuestra historia nacional, México vivió un proceso de guerra interna que se conoce como la Revolución Mexicana. Tengamos claro que puede considerarse que la fase álgida y militar de confrontación abarca hasta 1917. Sin embargo, por lo menos de 1917 a 1930, con el maximato del Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente de lo que hoy se conoce como PRI, después Partido de la Revolución Mexicana, después Partido Revolucionario Mexicano, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y que termina finalmente en el Partido Revolucionario Institucional, fundado por el general Plutarco Elías Calles. Después de 1917 hubo una disputa entre generales, Álvaro Obregón entre ellos, por quién detentaba el poder en México.
En realidad, el maximato de Plutarco Elías Calles concluye con la entrada al gobierno de otro general, el general Lázaro Cárdenas del Río. Es decir, los gobiernos que se disputan en la nación son gobiernos derivados de los grupos militares que en la revolución o el periodo de la llamada Revolución Mexicana, que para Adolfo Gili fue la revolución interrumpida, para algunos otros fue la revolución traicionada. De modo tal que cuando John Kenneth Turner escribiera su libro México Bárbaro, narraba el conjunto de condiciones históricas que hicieron posible ese hecho, sin haber llegado al desenlace de la transformación radical de las condiciones que hicieron posibles esos hechos. John Reed, que vino a México y hubiera escrito su libro México Insurgente, llegó a pensar y a creer que la Revolución Mexicana prometía mucho para acercarnos a la transformación radical de las condiciones de explotación y de relaciones de dominio-subordinación. Como ello no fue así, después se fue en 1917 a Rusia y allá escribe los 10 días que estremecieron al mundo, lo que era la última fase de la Revolución de Octubre o noviembre, según el calendario de 1917 de la ex-URSS. Es decir, las luchas internas que se dieron en México no desembocaron en diversos proyectos, sino en quienes ganaron política y militarmente la nación, que no fueron los intereses populares. Primero, la extinción del Partido Liberal Mexicano, dirigido por los hermanos Flores Magón, Práxides Guerrero, entre otros anarquistas de la época, y ese Partido Liberal Mexicano no logró cuajar un proyecto de nación que sirviera de alternativa a la realidad que se vivía lacerante. El Ejército Libertador del Sur, dirigido por el general Emiliano Zapata, su hermano Eufemio Zapata, Otilio Montaño, entre otros más, fue derrotado también y asesinado a traición y a mansalva el general Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. El general Francisco Villa del ejército norteño, conocido como el otro frente que pugnaba por transformar el país, también fue derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón y después fue asesinado el general Francisco Villa. Quienes toman el poder logran consolidar de 1929 prácticamente hasta la llegada al poder de Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional, posteriormente Felipe Calderón Hinojosa o Felipe de Jesús, hubiera dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comandante Borolas. Y después, con la derrota de ellos, el regreso del PRI, particularmente con Enrique Peña Nieto, y finalmente la llegada de Andrés Manuel López Obrador. El escritor peruano Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, entre otros más, llegaron a considerar que México representaba el modelo más claro de una dictadura perfecta. Algunos le llamaban la dictablanda. Porque, en efecto, un partido detentó el poder por más de 70 años con un modelo supuestamente democrático, porque los modelos democráticos van contra las dictaduras,
y triunfan con métodos electorales o pacíficos, no político-militares. Entonces se empezó a hablar de un modelo bipartito. El modelo democrático representado por quienes acceden al poder por la vía electoral o electorera, y que además no se reeligen, aunque en Estados Unidos se reelijan por lo menos una vez, el paladín de la democracia electoral. Y ya no digo en Europa, Alemania, la Merkel se puede reelegir lo que quiera, o una reina puede gobernar el tiempo y la gente dice, ay, qué buena onda era la reina. Y lo mismo pasa con Merkel, una gran estadista. Ah, pero si alguien en América Latina se reelige, es un puerco dictador, llámese Evo Morales, o algunos alegan que hasta la monarquía, estúpida y equívocamente, de Cristina Fernández de Kirchner, porque dicen que Kirchner la dejó en el poder. Y cosa que tanto Kirchner como Cristina Fernández ganaron electoralmente. Hugo Chávez y Maduro ganaron electoralmente. No es el caso de Nicaragua y Cuba, que ganaron militarmente, y después Daniel Ortega gana electoralmente. No es el caso de Chile, que gana electoralmente Boric. Perú, que gana electoralmente el presidente en turno. Colombia, que gana Petro. Brasil, que parece ser que puede ganar otra vez Lula, Luis Ignacio Silva da Lula. Bolivia, que ganó Evo Morales electoralmente. Andrés Manuel, que dicen que ganó electoralmente, está claro. Esas son las democracias. Y sin embargo, parece ser que detrás del término democracia, cada quien entiende lo que se le pega la gana. Entonces se le empieza a poner una vieja discusión de si hay democracia con o sin adjetivos. Uno de quienes ahora atacan denodadamente a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Krause, hablaba de democracia sin adjetivos, pero dicen que el gobierno en turno de AMLO se acerca a la dictadura. No voy a discutir si eso no es una dictadura. Que la de Hugo Chávez es otra dictadura, la de Venezuela, ahora dirigida por Nicolás Maduro. Que si las democracias han permitido llegar un tiempo a los de derecha, el que precedió al actual, por ejemplo, en Colombia, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, después de Pinochet en Chile, Patricio Elwin, después se decía que era de izquierda, la actual presidenta o dirigente de lo que es la Comisión de Derechos Humanos de un organismo multilateral como es la ONU. Y el que dirigía de derecha la Organización de Estados Americanos, también de origen colombiano. Y nos encontramos con que parece ser que hay un movimiento que jala hacia la derecha o jala hacia la izquierda. En la historia se dice que pensemos Argentina, Brasil y México. Entre el periodo que precede a la Segunda Guerra Mundial y prácticamente su conclusión, los periodos del desarrollismo hablaron algo, ¿no? También marcaron los orígenes de lo que se conoció como el populismo en América Latina, particularmente los gobiernos de Argentina, Brasil y México, representados en su momento por Juan Domingo Perón,
en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y desde luego Lázaro Cárdenas del Río en México. Hoy a cualquier cosa le dicen populismo también. Parece ser que el lenguaje se ha pervertido y entonces ahora utilizamos a placer una serie de conceptos y categorías que merecen ser explicadas y se homologan populismo, dictadura y antidemocracia. Es lo mismo. No importa si en Brasil gobierna la derecha, es populista. No importa si en Estados Unidos gobernaba Donald Trump o Trump, populista. Y no importa si en México es Andrés Manuel López Obrador, populista. El gobierno cubano que preside Díaz-Canel dice que Cuba es un país democrático. Estados Unidos dice que es un país democrático. Chile dice que es un país democrático. Pareciera ser que entonces no queda claro tampoco qué es la democracia, porque Estados Unidos se da la libertad de intervenir en el mundo como quiere y ningún otro país puede hacerlo. Pareciera ser que el concepto de democracia está centrado en la política y la ideología electoral. Atilio Borón, a propósito del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las descalificaciones que plantearon, que era un autoatentado para hacer campaña, lo que gusten, él señalaba algo que es muy claro y utilizó el término democracia de baja intensidad. Argentina no lo generalizó más allá de la República Argentina. Esa democracia de baja intensidad ha permitido a ciertos gobiernos llegar al poder a través de la existencia de los partidos políticos, que unos se dicen de centro, otros de izquierda, otros de derecha, y también el lenguaje ha pervertido los conceptos de centro, derecha, izquierda, centro derecha, ultraizquierda, ultraderecha, ultra, mega ultra, etcétera. Y sin embargo, a nadie le queda claro cuáles son sus proyectos de nación. Lo único que apelan como proyecto es la democracia, la libertad y la propiedad privada. Una discusión que en su momento se tendrá y que hoy considero no viene al caso. Esa democracia electoral, con una serie de procesos siempre intervenidos desde el gobierno de los Estados Unidos de América, ultra paladín de la democracia, ha implicado cuando los gobiernos que electoralmente llegan al poder no responden a sus intereses, les financian golpes de Estado y dictadura. Pensemos Nicaragua. La familia de los Somoza, Anastasio Somoza hijo, etcétera, fue una dictadura siempre apoyada por Estados Unidos. La de Papá Doc, Baby Doc en Haití, los Duvalier, Jean-Claude Duvalier, fue apoyada siempre por Estados Unidos. La de Rafael Leónidas Trujillo, también en el Caribe, ¿sí?, fue siempre apoyada por Estados Unidos. Naturalmente, las dictaduras chilenas de Augusto Pinochet, Argentina, ¿sí?, Videla, Macera y otros, Brasil, los golpes de Estado, Uruguay, Paraguay, Bolivia, fueron siempre apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, porque respondían a sus intereses. Sin embargo, cuando éstas dejaron de servirle mediática y políticamente, volvieron a abrir la idea de la democracia electoral.
Fue como entró Patricio Elwin en Chile. Fue como cayó la dictadura argentina, en Brasil, etc. Han entrado diferentes gobiernos, digan de izquierda o de derecha, y sin embargo las condiciones económicas, políticas y de relaciones de dominio-subordinación no se han transformado de ninguna manera. La pobreza, el desempleo, la migración, las relaciones de dominio-subordinación se mantienen como rasgos característicos de todas estas democracias. Quizás por ello, Atilio Borón planteó que es una democracia de baja intensidad, porque no se propone la transformación radical de estas condiciones, sino solamente asegurar, de cierta manera, la transición no violenta de un gobierno y otro sin trastocar las estructuras económico-políticos y de la propiedad. Sin embargo, como en Venezuela, que es uno de los países más importantes y de mayor talante en producción petrolera mundial, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que en su momento manejaba una unidad de acción para asegurar el beneficio y que después fue liquidada. Hoy nadie habla de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Naturalmente, en el terreno de la entonces Guerra Fría entre la ex-URSS y Estados Unidos, se le llamaba también Guerra Fría porque no era militar, era más político-económica, aunque había ciertas estrategias militares. Recordemos la de los misiles de 1962 en Cuba, que por poco, decían algunos, provocaba la Tercera Guerra Mundial nuclear, con consecuencias impredecibles. Porque se decía que la ex-URSS trató de meter una serie de misiles muy cerca de la frontera de Estados Unidos, en la isla de Cuba, y eso ponía en riesgo su seguridad. Hoy, la guerra en Ucrania tiene exactamente el mismo origen. Nada más que ahora es la Estados Unidos y la OTAN los que tratan de poner armas nucleares cerca de la frontera de Rusia. Pero ahí el esquema cambia. Ahora ya no es el comunismo el enemigo, la propaganda es clara. Se habla de Ucrania como nación, se habla de Rusia, no, se habla de Putin. Putin es el tirano que quiere y los sueños de Putin, mientras que en Ucrania no son los sueños de Zelensky, es Ucrania como nación. No estoy tratando de decir que justifico la intervención militar rusa en Ucrania, porque no debió haberse dado. Y porque los costos humanos y económicos son, más allá de la subordinación europea a la política estadounidense, un manejo. Naturalmente, en la lógica de América Latina, esta democracia electoral está condicionada como mecanismo que asegure la no transformación radical de las condiciones que mantienen las relaciones de dominio-subordinación, la pobreza, la explotación, la violencia estructural, porque eso implica venta, producción y distribución no solo de drogas, de armas también. Y quien produce las armas no son los gobiernos de América Latina, son las grandes potencias como Israel, Rusia misma, China, Estados Unidos. Seamos claros. Esta idea de democracia ha llevado entonces a que al irse acercando al poder ciertos gobiernos considerados de izquierda por esta vía, ha llevado a personajes como Mario Vargas Llosa
como el mismo presidente de Colombia, el recién perdedor de las elecciones, a sostener que en realidad lo que están entrando no son gobiernos democráticos, sino son dictaduras. Y entonces empiezan a hablar de la democracia liberal, aquella que defiende ante todo la libertad individual y la propiedad privada. Los intereses colectivos o comunes dejan de existir en el discurso de la democracia liberal. Entonces ya no hay democracia, según ellos, porque no es liberal. Quieren regresar al poder. Por esa vía. O por los golpes de Estado, no militares, sino jurídicos, a través de estrategias conocidas como lawfare, que le jugaron a Lula mismo en Brasil, a Dilma Rousseff en Brasil, judicializando ciertas diferencias políticas y acusando tramposa y mediáticamente de corrupción sin aclararla y demostrarla de los opositores. Esta confrontación se ve en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, y el talante y el calor de los discursos beligerantes o no, están centrados en la destitución del otro para entrar ellos, sea aquí, allá o acullá. Es decir, la idea de Atilio Borón sobre la democracia de baja intensidad me parece sumamente acertada, porque en efecto esta democracia estructuralmente no toca nada. Entre quien entre, sigue habiendo los problemas preexistentes, llegue quien llegue al poder. Si Felipe Calderón, por ejemplo, en México militarizó y trataron militarmente un problema y policíacamente, que es político-económico, porque la producción, distribución y consumo de droga, más la producción, distribución y consumo de armas para ello, no es un problema militar o policíaco, es un problema económico-político. ¿Dónde se produce? ¿Quién cuida? ¿Quién corta, ciega, transforma, transporta y lleva? ¿Y cómo llegan esas armas? Pues es un negocio redondo político-económico para ellos, no para el pueblo. Entiéndase lo que se entienda también detrás de la noción pueblo, que es otra categoría difusa, confusa. Y desde luego, pensar entonces en que se hable de un proyecto de nación, porque esa militarización que hablábamos aquí y que se dio también en Colombia, por ejemplo, fue una militarización diseñada desde los Estados Unidos de América también. Se puede cuestionar, efectivamente, abrazos, no balazos, no ha funcionado para nada. El problema es cómo enfrentar a corto y mediano plazo un problema estructural, porque militarmente ya vimos que no se dio. Sin embargo, el hecho de nuevamente, desde el gobierno que se comprometió a no militarizar el país, lo está militarizando sin eficacia en esa tarea. El problema sigue siendo el mismo. Parece ser que no importa qué partido esté o qué no esté.
quién esté en el poder o quién no esté en el poder. Las prácticas de acercamiento de becas, estímulos, otorgamiento de recursos económicos a la población, que son naturalmente bienvenidos, no resuelve tampoco estructuralmente el problema, porque está más allá de la voluntad, la limpieza y la honestidad de quien gobierna un país. Por ello es que el problema de la democracia puede ser un procedimiento para llegar a un proyecto de nación que no se tiene claro. Porque un proyecto de nación centrado en el no mentir, no robar, no corrupción, no es suficiente. ¿Qué país queremos? ¿Cuál es el proyecto económico político de nación? Hablar entonces solamente de la democracia en América Latina parece ser que es hablar de procesos que estén centrados en la lucha electoral y que no trasciendan más allá del cambio de quienes gobiernan un tiempo sin ir más allá de las condiciones histórico-políticas y económicas, jurídicas en una nación. Y por lo demás, porque el problema de la democracia ahora, en algunos discursos, se garantiza con la existencia de órganos autónomos llamados sociedad civil. El concepto de sociedad civil también está manoseado y cada quien lo maneja como quiere. Es el garante de la democracia porque la sociedad civil no está comprometida con la política ni con los partidos y son los que pueden asegurar la neutralidad ideológica o fundados en la ideología de la neutralidad ideológica, la neutralidad de los procesos electorales. Hemos visto a lo largo de la historia de América Latina y particularmente de México que esas instancias de gobierno que originalmente estaban en el gobierno mismo, en la Secretaría de Gobernación, y yo sí puedo decir dónde estaban en el pasado los que ahora critican o no al gobierno en turno. Manuel Bartlett estaba en la Secretaría de Gobernación y es el que armó el fraude al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero ahora, como está en Morena, salvado está porque ya cambió de parecer. Pero él armó ese fraude electoral con la caída del sistema. Puedo decir dónde estaba Porfirio Muñoz Ledo cuando en Nayarit ganó Alejandro Gascón Mercado con el Partido Popular Socialista. El gobierno del estado fue, negoció con el partido y entregó la senaduría de Oaxaca a Jorge Cruz San García. Él era el presidente del PRI. Ah, pero está en Morena, no hay problema. Ya se peleó y se ha ido distribuyendo. Por otro lado, ¿de dónde vienen la mayoría de los militantes de los partidos existentes? Puro saltimbanqui que va de partido en partido para ver si alcanza migajas del poder, aquí, allá o en otro lado. Por eso esta idea de la democracia en América Latina creo que merece ser reflexionada y discutida de manera tal que podamos, y solamente he mencionado 12, puedo mencionar de qué partido viene Tatiana Cloutier, viene el PAN. Puedo mencionar a otros más. Puedo mencionar nombres de apellidos que vienen desde la época de la dictadura de Porfirio Díaz y los apellidos se mantienen en las estructuras de gobierno. Solamente pensemos en los Krill. Krill Díaz fue un pacto que se firmó con Porfirio Díaz. Pensemos en los Maderos.
Uno de los Maderos fue presidente del PAN. Pensemos en gobernantes y gobernadores. Por lo menos los Rojos Gómez, Rojos Lugos, Lugos Verduzcos, gobernaron el estado de Hidalgo más de 25 años. Una familia. Y podemos seguir con los Murillos, caramba, y con los Fayad. Seamos claros, la democracia ha sido la herramienta con la cual se han mantenido en el poder estos personajes. Nuevamente, después de un apagón de energía eléctrica, hemos hecho algunas modificaciones técnicas y para tratar de cerrar lo que estábamos comentando a propósito de las democracias en América Latina, relacionado con las nociones de democracia liberal, democracia a secas o democracia de baja intensidad, que era el concepto que reintroducía a partir de una idea de Atilio Borón, un colega argentino, y de la oposición que plantean ciertos sectores, dictadura, autocracia o democracia. Y que cada quien utiliza el término democracia, sociedad civil, dictadura como le conviene, para descalificar o justificar sus posturas ideológico-políticas. Hemos tratado de mostrar con estas ideas que la idea de democracia en realidad se sustenta en la premisa electoral y de cambios de quien está en el poder, porque si no dicen la dictadura de los Castro, la dictadura de los Ortega, la dictadura de los Kirchner, la dictadura de los chavistas, y ahora vendrá la de los, algunos dirán lopistas, o de Morena. Claro, como no están ellos, todo lo demás es dictadura. Ellos son los garantes de la democracia. Y para ello se valen de ideas como la sociedad civil, organismos autónomos electorales, lo cual no quiere decir que la autonomía de los organismos con respecto a el poder político y económico debe ser un mecanismo que por lo menos abra las puertas a la confiabilidad de los procesos electorales y transicionales. Otro asunto es el de la famosa gobernabilidad democrática. Dicen algunos, para que haya democracia, si la presidencia la tiene un partido, para que haya un balanceo del poder, el poder legislativo lo debe tener otro partido. Así servirán de contrabalance al poder hegemónico de un partido, aunque ellos buscan tener el poder en todos lados, como lo tuvo el PRI 70 años aquí, o como lo tuvieron en otras instancias, otros lugares. La democracia tiene sus costos, lo acabamos de ver en Chile. Resulta que, pues ni modo, no el pueblo chileno, ni la población de Chile, en realidad fueron los ciudadanos que tienen derecho a votar, decidieron por la no revisión y transformación de la constitución política de Chile, derivada desde la dictadura del general Augusto Pinochet. Bueno, eso cuesta la democracia. Total, si en las elecciones ganan los neofascistas, que ganen. Debe haber libertad para todos. Para los neonazis también. Si ganan, que ganen. Aquí debe haber libertad para todos. Y es ahí donde radica el problema de cuáles son realmente los baremos que permiten encuadrar o enmarcar una visión de desarrollo social.
Porque si todo se permite, ¿por qué no el nazismo, el falangismo, el nazismo? Finalmente, la libertad, debo defender la libertad de mi adversario hasta con mi vida. Con mi vida debo defender el pensamiento hitleriano y pinochetista, faltaba más. Y de los Somoza faltaba más. Porque también tienen derecho a participar. Es ahí donde me parece que no tenemos claro qué es en realidad la noción de libertad. Si mi libertad termina donde empieza la del otro, pues resulta que siempre será individual. Y los intereses colectivos no aparecen como referente. Las necesidades colectivas. Parece ser que ante todo es el individualismo, el individuo, el referente de esa libertad. Entonces tendríamos que discutir y establecer parámetros de concordancia entre libertad, propiedad, democracia y proyecto de nación. Porque de otra manera todo queda trunco. Un poder judicial que no es capaz de escindirse de las relaciones de poder entre una instancia y otra. Históricamente se hablaba que los partidos políticos deben ser independientes económica, ideológica y políticamente del gobierno en turno. Pero lo que argumentamos ahora es que los partidos políticos, para asegurar la democracia y para que tengan de qué vivir, reciban presupuesto de Estado. Lo mismo que las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no somos independientes del Estado, pero exigimos que esos organismos sean financiados por el Estado. Aquí hay un problema también de precisión de estructuras. No hablo de los institutos electorales aquí, allá o en otras naciones, o no solo. No hablo solo de los organismos de la sociedad civil que son de chile, manteca y de dulce, es decir, son verdes o ambientalistas, son animalistas, ¿sí? Perros, gatos, etcétera, y que nos den dinero para defender ellos. De pobres, organismos altruistas, porque el gobierno ha sido incapaz de atender esos problemas. Entonces los organismos de la sociedad civil tenemos que hacer. Pero los organismos de la sociedad civil están estructurados dentro de sus límites. Personas con discapacidad, asociaciones de síndrome de Down, de demenciación y Alzheimer, de proyectos para los sectores vulnerables, otro término, vulnerabilidad. ¿Quiénes son los sectores vulnerables? Indígenas, personas con discapacidad, los niños y dicen las mujeres. Si tomo como ese referente México, tenemos que más del 50% de la población de México es femenina. Por ende, más del 50% de la población es vulnerable. Las personas con discapacidad y los indígenas, sin separar la cuestión de género, resulta que ahora más del 70% de la población en México es vulnerable. Pues, ¿qué gobiernos tenemos que tienen a la población como vulnerable? Y gracias a la violencia estructural, ahora cualquiera puede ser ejecutado o muerto incidentalmente en una confrontación en cualquier estado de la República o en otros lugares. La delincuencia organizada, no organizada, la violencia estructural, homicidios, robos, etcétera. Todos somos vulnerables. Entonces el concepto de vulnerabilidad, como antes era el de los marginados,
pues no están al margen de las consecuencias de un modelo de desarrollo. Al contrario, son consecuencia de ese modelo de desarrollo. Hubo un tiempo en que se creó por el gobierno priista Coplamar, una comisión nacional para la atención de las poblaciones marginadas y deprimidas. Después se habló de Profartara, un programa dedicado para atender la miseria y la pobreza en la región tarahumara. Después se creó el IMAN, el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. El INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Después terminó como DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Es decir, cada gobierno plantea una serie de políticas para enfrentar el problema que sigue subsistiendo para el siguiente gobierno en turno. Los gobiernos llegan y dicen, yo voy a resolver los problemas estructurales de este país que son tales. Y ya cuando están en el gobierno dicen, es que el anterior gobierno me dejó este desmadre. Pues si ya lo sabían, no pueden decir que no lo sabían. Por eso se propusieron como opción en nuestros países para enfrentar y resolver esos problemas. Y como no lo resolvemos, es que nos dejaron hecho un asco el país. Pues sí, el país y los países en América Latina en general están hechos un asco. Porque quienes dicen gobernarlo lo han deshecho entre sus manos. Y todos ellos han llegado por la vía democrática. Después de estados de transición entre las dictaduras, exceptuando México, que no tuvo ninguna dictadura de corte militar, como las de Centro y Sudamérica. En esta trayectoria siglo XX, siglo XXI, nos encontramos entonces con que es que Cuba no es democrática. Nosotros somos bien democráticos. Es que los Castro gobiernan todo y es una cárcel la isla. Pues miren que aquí, entre pandemias y violencia estructural, muchos estamos encerrados por seguridad y no necesariamente estamos seguros. El problema es efectivamente reconocer que la idea de la democracia es insuficiente si no la ampliamos más allá de libertad y propiedad hacia seguridad, bienestar, calidad de vida y un proyecto de nación que rompa más allá del análisis de Atilio Borón esa democracia de baja intensidad, para que se vuelva una democracia, aunque no lo dice así Atilio Borón, pero sería la idea de alta intensidad. Y pese a ser de baja intensidad, las democracias en América Latina todavía enfrentan los embates de una derecha que está muy clara en sus objetivos e intereses, mientras que la izquierda o las izquierdas están completamente fragmentadas, desbaratadas, y nadie entiende qué hay detrás de esa izquierda o esas izquierdas, que unas dicen una cosa y otras dicen otra cosa, y a la hora de la verdad no queda claro qué es izquierda, derecha, democracia, autocracia, libertad, elección, gobierno, sociedad civil, sociedad. Es una confusión política. Pero dicen ya estamos más politizados ahora, ahora ya discutimos más política nacional y latinoamericanamente. Por ello es que creo que más allá de esta idea de democracia de baja intensidad y la diversidad de las democracias, debemos plantearnos una democracia que sí tenga un proyecto de nación que efectivamente permita resolver no solo los problemas urgentes, porque además siempre entre lo urgente y lo fundamental nos gana lo urgente. Lo fundamental queda a segundo término, es decir, nunca lo afrontamos. Por ello es que el día de hoy dejo estas reflexiones como un segmento de pensamientos e ideas
que nos permita no solo comprender e interpretar lo que pasa, sino tratando de ir un poco más allá, ir construyendo efectivamente un proyecto de nación. Porque ahorita que vendrán elecciones y que pasan elecciones y elecciones en diferentes lados, es donde vemos la existencia de una democracia, además partida a medias. Solamente se acercan a nosotros con fines electorales. Dicen que nos consultan, para eso sí nos consultan, pero quienes deciden no son los consultados, son los consultantes. Y lo que deciden, dicen, tomé en cuenta lo que consulté, habría que ver. No se vuelven a acercar hasta otro proceso electoral. Los informes sirven para eso, para decir estamos haciendo, etcétera, pero a la hora de la verdad es una democracia aún representativa, es decir, elegimos representantes, como le están haciendo algunos partidos para elegir a sus candidatos, en el caso de México, y eligen a sus representantes que son los que van a votar por los candidatos, con encuesta o sin encuesta. La encuesta es una consulta que se hace. Pero la democracia participativa, es decir, donde efectivamente no estén los saltimbanquis de siempre, sino estén la gente, que existe solamente un día, el día de la elección, va, entrega su voto y deja de existir para ellos políticamente. Es una existencia histórica de un acto político, el electoral. Pero más allá de ello, la participación efectiva, y veamos, la mayoría de los países. Voy a empezar con el problema de los sordos, por ejemplo, y las personas con discapacidad. Hoy, según la Constitución y el artículo 40 y 41 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano, cualquier persona con discapacidad puede ser electa diputada, presidente municipal o quien sea. Vamos, un sordo puede ser diputado y tiene derecho a que le pongan un intérprete de lengua de señas para que entienda lo que dicen los demás. Pero el derecho de hablar, un intérprete para los que están acostumbrados a hablar, escuchen al que no habla, con su lengua fonéticamente estructurada. Y vamos a ver si es así. No lo ves. Porque el carácter participativo es el más limitado. El representativo es el que funciona. Vale la pena discutirlo y reflexionarlo. Y vale la pena replantearnos cómo efectivamente construir un proyecto de nación para que las generaciones que nos siguen tengan una perspectiva con mejor calidad de vida, con mejor expectativas y seguridad, justicia, paz, etc. De otro modo, seguimos atrapados en la retórica y más allá de ella, la realidad sigue igual. Hasta la próxima. No quiero dejar de reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify. A ver si llegamos para el 5.º año al 1.000.000 de seguidores. Ahora ya contamos con 707. Hasta la próxima y gracias.